Muy buenas tardes, estamos con el gran campeón Pedro Grajales Escobar, indudablemente un hombre que hizo historia en el deporte colombiano y especialmente en el Vallecaucano, entrenador luego de muchas generaciones y que le ha dado grandes resultados al desarrollo del atletismo en Colombia. Pedro, muy buenas tardes y qué gusto tenerlo aquí en Cali Escribe. Es un placer muy grande, doctor Varela, porque usted ha sido, no solo usted, sino su familia, ha sido unas personas que siempre han vivido el atletismo, lo han compartido, y más que todo en la parte directiva, y que han conseguido cosas muy grandes para Colombia, como los campeonatos mundiales, de los cuales nosotros nos sentimos muy orgullosos. Y no solo nosotros, sino cuando digo es todo Colombia, porque cuando tuve oportunidad de hablar con los extranjeros me decían que torneos mundiales de la categoría menores y juveniles que se realizaron aquí en Cali, muy pocos se han hecho en el mundo. A ver, Pedro, el objetivo de este encuentro deportivo es ver esa pasión suya en el deporte base, pero fundamentalmente en todo ese proceso de construcción de información estadística alrededor de las marcas en el atletismo. ¿Cuándo empezó usted con esta afición? ¿A qué entrenador se lo escuchó? Y usted ha empezado permanentemente, lo sigue viviendo carreras en Estados Unidos, en Europa, en toda Sudamérica, vive revisando tiempos y marcas en este deporte del atletismo. Cuéntenos esa historia. Bueno, es que lo que pasa es lo siguiente. Yo me inicié en el atletismo en el año 61 y estamos en el 2023, o sea, estamos hablando como ayer que cumplí años. 72 años. 62 años, desde que me inicié hasta hoy en día estamos hablando de 62 años, perdón. 62 años, los cuales todos los días lo vivo. Mis sueños no son ganando medallas, ni nada cosa, sino campeonatos en los juegos departamentales, en los municipios, marcando pistas desde la época de Carlos Ávila, cuando se marcaba la pista del Pascual Guerrero con cal y que había que cepillar. Pista de Carbonilla. Pista de Carbonilla. Entonces yo recuerdo muchísimo eso y mis sueños son así. De pronto que íbamos a competir y que llovió y habíamos marcado la noche anterior, tenemos que madrugar a marcar la pista. Y con ellos lo hacíamos con los entrenadores, con los utileros y con todo ese cosas. Entonces eso era prácticamente un triunfo. Y veíamos la clase de pistas cómo drenaban y era esto gracias a que nosotros tuvimos un maestro que se llamó Carlos Ávila, el cual que fue un gran atleta, y la Junta de Deportes de esa época, de don Alberto Galindo Herrera, lo envió a Europa. Él lo envió a Europa y de allá, si no me equivoco, fue cuando vino Rolex Bamberg como entrenador sueco. Y él, como era entrenador de Carlos Ávila. Claro, y además él era un empleado del ferrocarril, o sea, él conocía mucho la parte de la mecánica industrial. A eso se debe que todos esos implementos que aún todavía, que se ven ahora en esos multifuncionales, con toda la tecnología, ya Carlos Ávila había tomado fotos y aquí se hacían, por ejemplo, aparatos para... Yo recuerdo muchísimo que en el estadio había un cable que iba desde la meta, iba a dar a la gradería, pero a la parte de la cachucha. Y ese cable estaba colocado de tal forma, más o menos a unos 45 grados. Y eso tenía un tubo y tenía una agarradera. Y entonces los muchachos que se iniciaban en jabalina, simplemente lo único que hacían era hacer el gesto, el cual coincidía con la jabalina que se lanzaba. Y yo recuerdo que en esa época Florentino Rodríguez, que fue uno de nuestros grandes jabalinistas, que antes había sido jugador de béisbol, porque ese era otra cosa. Aprendió allí Aprendió y fue campeón nacional. Entonces, uno no puede olvidar uno cómo el atletismo hay día a día. Eso sí, yo quiero resaltar, yo nunca vi correr ni a Jaime Aparicio, ni a Truque. A ver, pero Pedro, volvamos al tema. Esa visión de las estadísticas en el atletismo, de las marcas y demás, ¿cómo le nació a usted? Bueno, a mí me nació, ¿sabe por qué? Y eso es primera vez que lo digo, porque usted me lo pregunta.
Nosotros tuvimos un atleta muy amigo que se llama Jaime Ortiz Alvear. Por supuesto. Él entrenaba con nosotros, o sea, como ni corriendo. Terminábamos de entrenar y nos veníamos a Libertadores, ahí vivía el papá de él, y me contó que tenía una farmacia en un municipio cercano. Y él le encantaba llevar estadística de marcas. Él, por ejemplo, le decía, Pedro, vos en tal tiempo hiciste tal marca, cosa que ni uno mismo se acordaba, él lo llevaba. Y para un campeonato centroamericano, no sé cómo se hizo, pero él tuvo contactos con un estadígrafo de Centroamérica, y a partir de ahí empezó él a escribir para la Track and Field News, empezó a escribir para el equipo de Francia, y no sé si la Athletic de Alemania, mandando datos de aquí, del atletismo de Colombia, Sudamérica, y eso hizo que se fuera conociendo hasta el punto que llegó a conocer tanto nuestro deporte que le decía la Biblia. Lastimosamente, como le dije una vez, decía yo, ¿por qué no volviste a ver el atletismo? Porque era lo último ya. El periodismo deportivo y musical nacional e internacional se lo robó del atletismo. Claro, ¿no? Y le dije yo, pero lo que pasa es que, te digo, con toda sinceridad, porque él era muy abierto, me dice, pero lo que pasa es que si me pongo a hablar de atletismo me muero de hambre. Esto hay que hablar, y si no se habla del fútbol, que es la actividad, y es cuando llegaba, para unos olímpicos, el primero que llamaban era él, y trabajaba con la estadística metida del deporte, cosa que en esa época no se utilizaba. Entonces, sin querer, uno me vi compartiendo con él, y ya uno, no solo en las marcas de las pruebas mías, sino que uno ya empieza a hablar de que en salto alto, que teníamos a Rebollero, que Rebollero saltaba con tijera, y que poco a poco, bueno, fue mejorando la técnica hasta que llegó Valery Blumer, que siendo el barrio rock, que también era en forma de salto, pero no diagonal. Y ya en los Olímpicos de México, al cual tuve la oportunidad de ir en 1968, entonces vimos a fútbol y flop saltando y revolucionando una técnica como fue la espalda, que es la que en este momento ya tenemos un 2.45 que es de Sotomayor, que todavía prevalece. A ver, estamos hablando de marcas con el gran campeón colombiano Pedro Grajales. Su primera marca sudamericana, ¿en qué momento fue y dónde? Mi primera marca sudamericana fue en 1967 en Bucaramanga, en 400 metros. ¿Y cuánto hizo? Hizo 46.1. 46.1. Digo, ¿Y cuándo lo mejoró? No, esa fue la marca sudamericana hasta que yo fui atleta. Ah, esa permaneció muchísimos años. Sí, y hasta ahí llegué, porque eso fue en el 67. Luego fui, con esa marca de 67, fui a los Panamericanos de Winnipeg y se creía que pronto yo iba a estar directamente peleando la medalla. Pero ¿qué sucedió? Cuando se hicieron las disculpas todo es fácil. Pero en el 67, en Winnipeg, no digo lastimosamente porque las pistas sintéticas son una garantía para nuestros deportistas, pero de acuerdo, yo después de haber sido atleta fui entrenador, pude darme cuenta porque en la parte de los movimientos, análisis, toda esa cosa, hay partes en que los ángulos y desplazamientos tienen que ser óptimos para los resultados. Pues, ¿qué pasó con este pobre servidor? Que yo corría, porque mi preparación fue en las lomas de Pance, o sea, de Ciudad Jardín, con Carlos Ávila, conseguía un fortalecimiento extraordinario. Y por eso cuando yo corría en pista de tierra, yo me sentía como en mi casa. En cambio, llegué allá, eso sí, logré mi mejor actuación de mi vida. Yo fui cuarto en 200 metros. Lo que pasa es que cuando uno dice de cuartos, la gente mientras no sea primer lugar o medalla de oro no lo vale. Pero cuarto frente a los gringos, los jamaiquinos, los cubanos. De esa época. Sin embargo, yo me di cuenta de que yo ya había ganado en Bucaramanga a Papo Franceschi, que fue en 400, no me equivoco, fue tercero, y luego fue representando a América en ese campeonato mundial. De todas maneras, yo ahora en 400 solo llegué en sexto lugar, y en los 200 hice el cuarto lugar, y el relevo conformados por Jaime Uribe, Hernando Arrechea, Carlos Álvarez y mi persona, obtuvimos un tercer lugar. ¿Relevo largo? No, corto. Al corto, perdón. Sí. Entonces, medalla de bronce. Medalla de bronce.
bronce. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahí estaba Estados Unidos, estaba Cuba, con Figueroa, Pablo Montes, Hermes Ramírez, Morales, bueno. ¿Y Jamaica? No, y Jamaica y Trinidad, todo Centroamérica. Entonces, para mí eso ha sido lo más grande como resultado. Pero volvamos. En 400, entonces, esa marca de Bucaramanga no la volvió a repetir, pero ¿cuánto hizo en Winnipeg? En Winnipeg me hizo 46.4, 46.5. ¿Pero por qué? Porque es que ahora que estamos de moda y tenemos un atleta extraordinario que nos ha brindado una medalla de plata en Juegos Olímpicos, como es Anthony Zambrano, estaba yo aquí en el estadio Pascual Guerrero con el Valentín Gamboa en un juvenil, perdón, menores, y veo correr a un muchacho, yo ya lo conocía, que el muchacho venía de Atlántico y sabía que era guajiro. Ese joven salió a correr 400 metros y salió como si no fuera a correr. Salió como si no fuera a correr con una tranquilidad y llegó casi de último a la recta y a partir de ese momento empezó a correr. En los 100 finales. En los 100 finales. Y en la semifinal, si no estoy mal, corrió 46, 20 y pico. O sea, electrónico mejor o igual a la marca mía que yo tenía sudamericana. Y un pelado de 17, 18 años le digo yo a Valentín, mira Valentín, si yo hubiese distribuido mis energías cuando fui atleta en la forma como eso, a lo mejor yo había bajado de 46 segundos también. ¿Por qué? Porque yo era de esos que era feliz desembocando a la recta de primero, pero faltando 50 metros yo me acuerdo que todos se burlaban de mí, a Pedro José te monte el mico, o sea, como si tuviera un mico en la espalda, y en lugar de correr hacia adelante me iba hacia atrás. Entonces, cuando usted ve a un corredor de 400 metros y cualquier prueba de 400 metros, va a ver que aquellos atletas que aparecen de primeros a la recta, por lo regular no son, a no ser de que sea que esté demasiado sobrado, pero por lo regular no son los ganadores. Y la prueba está que en este mundial que hubo, en el olímpico, perdón, donde este muchacho Zambrano fue segundo, si la prueba hubiera sido un poquitico más larga que 10 metros. Claro, pero entonces, pero es una persona que y gana el oro. Un sentido de distribución de la energía, que eso no lo tiene todo el mundo. Pero bueno, estamos hablando de la parte técnica del atletismo en cuanto a marcas y estadísticas. Para seguir el hilo, algo puede usted consensuar con Valentín Gamboa cómo logró esa técnica Anthony Zambrano para el remate final de los 100 metros. ¿Quién le puso esa tabla de entrenamiento y luego finalmente competición? Pues yo le digo sinceramente, porque decir que el muchacho estaba trabajando para eso, no, sería mentira decir, sino que hay personas que tienen ese sentido de como una especie como de instinto de distribuir la energía. En cambio, o sea que la respuesta es que fue innato en Anthony. Exactamente, pues eso tiene mucho que ver. Ahora, en el caso mío, porque uno tiene que las críticas hay que hacerlas. Ya después que me metí de entrenador, ya uno ve que dentro del entrenamiento hay que hacer una serie de trabajos de tipo sensorial. Un trabajo de tipo sensorial es que crear, ahora que es las neurociencias, es que en el deporte de eso está las neurociencias, crear en la mente de que usted esté corriendo y esté trabajando acorde a lo que usted va a buscar hacer. Por ejemplo, a mí me favorecía que yo corría de 200, mire que la marca de 200 mío era mejor que la de 400, porque yo fui cuarto en unos Juegos Panamericanos. En cambio, en 400 solo fui sexto. Entonces, haber distribuido bien la prueba de 400 metros con la marca que yo tenía de 200, tenía que haber bajado como malo 46 sin fracción en esa época. Y en sintética, porque esa es otra cosa. Las pistas sintéticas, sin quitarle méritos a los demás, no es lo mismo que una pista de carbonil. Entonces ahí donde viene el problema, y ya muchas veces no hay disculpas, sino que cosas que uno tiene que sentirlas. Yo con 27 que corría 200 metros, muy sencillo, yo tenía que pasar los primeros 200 un segundo por encima, o sea, 21.7. Y para los siguientes 100, lo único que tenía que hacer es pensar que si iba a correr 400 en 46, no necesitaba sino correr 34 en 200 y rematar en 12, que ese es el óptimo, porque no va a rematar usted más rápido que lo que corrió antes. Entonces, yo llegué a pasar en 32 y fracción. Entonces, imagina, al pasar en 32 y fracción,
iba como para correr en los test más o menos 45, 44 y pico, pero a los 50 metros los caminaba, cosa que lo hace Anthony Zambrano. Entonces por eso yo le veo, mientras él esté bien, ojalá que se recupere su lesión, ese muchacho puede ser campeón olímpico sin ningún problema porque distribuye muy bien sus energías. Pedro, para seguir en este desarrollo del diálogo, su marca a nivel suramericano, ¿quién se la bate? Y luego tengo entendido que entra Wilson González y se queda mucho tiempo hasta que aparece Anthony Zambrano. ¿Usted recuerda quién le batió su marca? Sí, como no me acuerdo, si uno vive pendiente y hacia donde corren 400 metros uno tiene que estar pendiente de eso. Y sí, señor, apareció, si no me equivoco, en el año 80, la mía fue en el 67. Por ahí en el 80, 81, si no estoy mal, apareció también un joven que venía de Bogotá, un tubeño de raza negra, porque usted sabe que si no hay negro no hay guaguancó para eso hoy en día, esa es otra de las ventajas. Estos jóvenes, su raza, tienen ciertas características y ventajas. Este joven logró correr, si no me equivoco, 45, 80 y pico, 85, algo así, mejorando la marca mía. ¿En qué pista? Sintética, lógicamente. No te... Ay, lo que le diga, yo mi tía creo que fue, si no me equivoco, fue en Venezuela. Bueno, el hecho. ¿Y cómo se llamaba? Se llama Wilson González, el que... Por eso. Wilson fue el que lo... Claro, el que mejoró muy más. Él fue el que mejoró la marca mía. Y al poco tiempo, si no estoy mal, apareció un joven. Mire cómo van las cosas. Hijo de un atleta que yo entrené en el Tolima en el año 70, Wenceslao Perrillo. Una agente de la policía que me llevó allá a entrenar para los Juegos Nacionales del 70. Yo llegué en el 69 y él tuvo un hijo. Y luego me contaron que se llamaba también Wenceslao Perrillo e hizo la misma marca. O sea, tanto... Le empató la marca a Wilson González. Tanto Wilson como Wenceslao Perrillo mejoraron mi marca. ¿Y esa marca suramericana se mantuvo hasta Anthony Zambrano? No, porque la sudamericana la tuve yo hasta que llegó, la sudamericana, si no me equivoco, la Fernando Acevedo del Perú fue que la mejoró, corrió 45, 30 y pico. Pero Wilson González también tuvo suramericana. O sea, ahí sí no puedo decirle yo con seguridad, pero a lo mejor sí mejoró la marca sudamericana, pero ahí es donde le vayan a uno las... Bueno, pero entonces volvamos al objeto de ese encuentro atlético deportivo y es alrededor de esa visión suya por las marcas. Ha iniciado un proceso de digámoslo así, mejoramiento de las actuales marcas departamentales inscritas en las marcas nacionales del atletismo. ¿Por qué volvió a repetir algo que usted también había hecho tiempo atrás? ¿Volví a repetir qué me dijo? La construcción y revisión de las marcas departamentales. Sí, porque yo hice que me puse a pensar y bueno, vamos a ver, en toda la historia del atletismo colombiano, porque es que el atletismo colombiano, hasta que yo llegué en el año 61, cuando se hablaba de atletismo, eso era Valle 1, 2 y 3. De pronto aparecía algún atleta por allí, por decirlo, de Antioquia y eso que a lo mejor era chocuano o era de aquí, del Cauca, como el caso de Jesús Villegas, hermano de Néstor Villegas, que corría con nosotros. Hubo también un muchacho joven, Jaime Uribe, que fue el relevo nuestro. En Winnipeg. Exactamente. 67. Corrió en el relevo. Él es el que sacaba el relevo. Es un muchacho de Barranca, precisamente. Ahora que veo Barranca, cada que hay las competencias, porque es que uno en el atletismo yo lo miro y primero miro la pista donde está jugando el fútbol, porque hoy como lo que vamos a estar en el fútbol, y veo que es una pista de los mismos colores de la de Pascual Guerrero. Entonces, pero no había tenido la oportunidad de preguntarle a alguien, bueno, ¿qué marca es esa pista? No es porque uno esté amañado por la pista, pero uno sabe que las mejores pistas del mundo ya son conocidas. ¿Por qué? Porque todos los Juegos Olímpicos las hacen y ellos ya en los récords del mundo. Y por lo regular tiene ciertas características y ciertos colores. Entonces yo veía esa pista de ese color igual a la que hay en el Pascual Guerrero. Y eso tiene que ser una pista monta.
Bueno, pues no me va a creer usted que no hace 8 días conversé con Alejandro Casañas. Alejandro Casañas, un medallista olímpico de Cuba, que lleva muchísimos años en Barranca. Y yo me quedé aterrado. Y dije, bueno, contame una cosa, ¿cuántos años? Yo como 20, más de 20 años. Y entonces, ¿tu trabajo dónde está? Porque esta es una persona para producir marcas, pero parece que ha tenido una serie de problemas de tipo administrativo. Y me digo, esta pista no es Mondo, no es haciéndole propaganda a nadie porque no la acostumbro, pero es una pista, me parece que hasta de material, no sé si cercano a nuestro país o alguna cosa de esta, pero el hecho es que no es una pista que ofrezca garantías como la debe ofrecer una pista como la del Mondo que tenemos hoy, gracias a Dios, en el Estadio Pascual y ahora que se va a inaugurar en el Estadio del Atletismo de Cali. Bueno, Pedro Grajales, que lleva su nombre en honor a esa gran figura que ha representado para Colombia y para Sudamérica. Yo quisiera decir la gran conclusión de ese nuevo estudio que usted hace de las marcas departamentales. ¿Qué conclusión tiene? Bueno, la conclusión es un poquito... A ver, yo le digo que las cosas también mejor mirarlas para evitarse unos problemas. Porque el atletismo, pues tratándose de números, es muy fácil. Es decir, no mirarlos y hacer uno cuenta de... Tiempos y marcas. Claro, tiempos y marcas. Entonces yo diría que a alguien le comenté yo, Pedro, quiero tener las marcas que se hayan realizado en toda la historia en el Valle del Cauca, porque ante todos somos vallecaucanos. Y entonces me digo, y entonces empezamos a escudriñar esa cuestión. Y resulta que cuando tomamos 100 metros aparece la mejor marca en toda la historia, o sea, desde la época de Aristipo Lerma, de Jaime Aparicio, de Truque, de Jimmy Sierra, de Diego Valencia, de este muchacho de Buenaventura, David Castro, que fueron atletas extraordinarios. Robinson Urrutia. Exactamente, que hasta fue atleta amigo, imagínense lo que pasa. Bueno, y me agarro a buscar atleta que en representación del Valle haya obtenido la mejor marca. Y entonces nos aparece que Diego Armando Palomeque tiene el 10-11, el cual acaba de ser, que fue récord nacional, y acaba de ser batido por un muchacho Longas, que es chocuano y entrena en Bogotá, con 10-09. El atletismo son marcas. Entonces luego viene... Pero está muy lejos todavía en 100 metros Colombia de la competitividad mundial, ¿no? Ah, no. Atleta que no baje de 10 segundos sí, no está en una final mundialista olímpica. Claro, y para que un atleta reciba apoyo, así como Zambrano baja de 44 segundos, eso hace que puedan entrar a ser atletas ya profesionales. ¿Por qué profesionales? Porque entran a ser patrocinados por las marcas que ya conocemos de zapatos, ropa, etcétera, etcétera. Entonces, atleta que no baje de 10 segundos, pues quiere decir que le va a quedar, pero eso es un tope, al cual ellos tienen que bajar, y con una observación, de que tienen que ser cumpliendo las normas, porque no es lo mismo bajar de 10 segundos en Bogotá o en La Paz, Bolivia, que se va a correr, por ejemplo, en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta, es a nivel del mar. ¿Qué otra marca le impactó? Bueno, entonces viene ahora una marca aquí que hay una marca buena, que es este muchacho, John Alejandro Perlaza. Es un pelado que tuve oportunidad de conocerlo. De 400. De 400 metros, y ya bajando cuando bajan de 45 segundos ya la cosa ahí se pone. Y se fue. ¿Qué marca tiene? 44.86. 44.86, ¿hecha dónde? En Estados Unidos. Es la segunda mejor marca en todo Colombia, después de la de Zambrano, que es de 89. Algo así. O sea, está entre los top 10 del mundo por haber bajado de 44 segundos. Entonces, cuando se habla de atletismo, nos pusimos a ver lo siguiente, de que sí, señor, este muchacho de 400 planos es, el primero, Diego Armando Palomeque,
no es de aquí, es un muchacho de Padre de Urabá. Y el otro, a medida que vamos bajando, vemos que nosotros tenemos atletas, principalmente, esto se ve en las damas, que la que tiene las marcas departamentales de 100 y 200 se llama Felipa Palacios, chocuana, y así por el estilo. Entonces nosotros decimos, hay una niña, Valeria Araujo, en 100 valles. Entonces cuando yo le paso esto a mis compañeros, me dice, Pedro, pero vos estás en una vaina para son del valle. No. Los atletas no son del valle. Son marcas, claro, en representación del Valle del Cauca. Imagínense yo que me pudiera hacer marca para ser yo. Sí, no fue hace muchísimos años. Claro. Esta es la realidad. Esta es la realidad nuestra. Entonces, a medida, pero sí tenemos atletas de mucha figuración, como es Rosibel García en 800 y 1500. Rosibel García fue finalista, semifinalista en unos Juegos Olímpicos. Y, de 2 minutos. Y campeona panamericana. Exactamente. Oro en Río Janeiro. Claro. Entonces, tenemos aquí atletas para que sobresalen. Nos falla Carabalí. ¿De dónde? No sé aquí. ¿Qué culpa tenemos de que esa niña haya venido acá? Que fue ahí, pero es de Puerto Tejada, Santander de Quilichao. No, y que llegó aquí, y su comportamiento, y llegó acá, y se le dio el apoyo. Una vez nosotros fuimos al Cauca. Yo quiero muchísimo a los caucanos, porque nos han aportado muchos atletas a nosotros. Fuimos allá a dictar unas charlas con Guillermo Moreno en baloncesto, yo fui con atletismo. Y un amigo mío dice, ahí vienen a quitarnos los atletas, no los deportistas. Yo le dije, no se pongan a hablar con él. Que lo que cuesta, y eso no es para humillar a nadie, porque lo que vale nos vale a Carabalí en su preparación es casi el presupuesto de ustedes aquí con el atletismo. Así de claro. No nos digamos mentiras. Y eso tiene que conocer. Y gracias a eso, ella recibió aquí el estímulo de la Universidad del Valle, donde recibió su grado. Vivía en la Escuela Nacional, en la Escuela del Deporte, la que es Escuela Nacional del Deporte hoy. Tenía un entrenador prácticamente para ella, que era el profesor Antonio Floriano, una persona... Se le aportó apartamento en la época suya, imagínense. Y comía en barbacoa, ¿no? Este tema, nosotros como vallecaucanos, entonces, si no le den a esa, así no nos dieron a nosotros, pero sabíamos que era una niña que tenía proyección, y así lo es. Finalista en un mundial, fue campeona suramericana más de una vez. Entonces, bueno, Pedro, a ver, usted ha conocido nuestro trabajo estadístico sobre el deporte suramericano en el contexto mundial y lo comparamos todo Sudamérica con Jamaica, con Cuba, con España. ¿Por qué Jamaica? Porque está aquí al frente de San Andrés. ¿Por qué Cuba? Porque el atletismo colombiano tiene una gran influencia del deporte cubano y hemos llegado a tener más de una decena de entrenadores cubanos que han dado logros importantes en el atletismo colombiano. ¿Y por qué España? Por nuestro idioma, por nuestra cultura, porque España es un país de 600.000 kilómetros cuadrados, Colombia el doble, 1.200.000 kilómetros cuadrados, Colombia 50 millones de habitantes, España 50 millones de habitantes, pero es hacer el análisis geográfico, cultural, de biotipos, de resultados, y encontramos que definitivamente Jamaica, que tiene 2.7 millones de habitantes, lo mismo que Cali, rinde más que todo Sudamérica junto, desde el punto de vista de resultados en medallas de atletismo. Entonces, en otras palabras, la gran pregunta es, usted como dirigente, Pedro, se dedica nomás a Cali, donde usted tiene todos los biotipos, puede buscar larga distancia entrenando en los farallones de Cali, puede entrenar, tener el biotipo de velocidad, de las carreras de velocidad en pista, con el biotipo de la raza afrodescendiente, y puede lograr unos grandes resultados. Entonces la pregunta del millón, hombre, nos dedicamos solamente a Cali y se olvidan el contexto de Colombia y se invierte en Cali, en ese biotipo, y se producen resultados olímpicos. Entonces, es decir, en otras palabras, es montar 3, 4 clubes, y esos clubes exitosos en el Valle del Cauca. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, aquí hay una respuesta un poquito triste. Cojamos el caso de la velocidad, en 100 metros.
Tuvimos a Aristipo Lerma no era de aquí, Cali, era de Palmira. Luego vino Jaime Aparicio, que es Jaime Aparicio, atleta colombiano, pero nació en el Perú. Pero unos meses. Vamos a decir, pero vamos a unos meses, pero su familia. Claro, vamos ahora con Truque de Buenaventura, Domínguez de Buenaventura. No, pero la pregunta es, en la concentración, el tema del biotipo, de la raza, la cultura, dedicarse a un área específica. Pues siempre y cuando los resultados nos los den, porque mire, nosotros tenemos un petronio, y si usted, sin negro no hay guaguancó, usted no se vaya a meter atletismo si no hay negros. Y se lo digo yo con tanta tranquilidad porque no hay ni negro ni blanco, soy mestizo. A lo mejor si fuera blanco estaría hablando más de los negros, y si fuera negro pues estaría tirándome las de quién sabe qué. Entonces, con la cantidad de raza negra que es especial, porque eso pues más... Todo el mundo sabe que esa raza está predispuesta para estas pruebas rápidas, hay que aprovecharlo. Porque aquí todo el mundo, atleta que usted que se nació aquí o sus padres son, pero han llegado aquí a Cali. Son resultados. Hoy en día el deporte ha evolucionado que con los test usted se da cuenta. Bueno, entonces, en la respuesta suya, quiere decir que nos podemos dedicar desde Colombia a buscar otro campeón olímpico que reemplace ese gran resultado de Caterina Ibargüen, que es campeona olímpica en Río Janeiro, en el atletismo. ¿Usted ve eso factible? Bueno, de pronto nos podríamos equivocar por la prueba, porque mire que Caterine es una niña de Urabá que jugaba voleibol antes, según me cuentan a mí, y cuando empezaron el atletismo, porque se hizo un programa en Antioquia, porque yo trabajé en Antioquia 10 años, en el cual Urabá no tenía mucho atletismo, pero gracias a un trabajo de una exatleta nuestra en Antioquia, una economista que fue la Emperatriz González, pusieron a todas esas fincas bananeras a hacer un aporte para empezar a desarrollar el deporte, y en este caso el atletismo, allí en Urabá. Y empezaron a salir una serie de atletas extraordinarias, hasta el punto que si hace un departamental lo ganaba el Urabá, porque los paisas acá, el paisa blanco es muy buena gente, pero es muy bueno como un negociante, de pronto en medio fondo, el fondo alguno se ve. Entonces, no nos podemos equivocar, pero aquí llega. Ese muchacho Longas puede ser un atleta de talla mundial, pero mire, tuvo que salir. La inquietud es construirlo, cogerlo sub 14 años. Pero polos de desarrollo, es que mire, él dice que las invitaciones son odiosas. Alguien me entrevistó ahora para este mundial, me mandaron una periodista cubana a preguntarme pues, que si yo conocí en Cuba desde Figueroa, toda esta gente yo la conocí. ¿Y usted qué opina? No, el aporte que hemos tenido de Cuba nosotros es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando llevaron a Cuba, trajeron europeos, porque es que los europeos son muy técnicos, los alemanes orientales, imagínense, los polacos, esos fueron los entrenadores que tuvo Cuba. ¿Pero qué hicieron? Al máximo aprovechar. Ustedes le dicen a Cumberbatch, le dijeron, usted se me hace el favor y se me pone al pie al entrenador de Guantorena, porque mañana pasado ellos se van, y entonces ¿quién va a entrenar a Guantorena? Leandro Civil lo mismo, y es Leandro Civil el que entrenaba a la Quirón, y así por el estilo. Entonces toda esta gente aprovechó al máximo los entrenadores que venían de fuera, que eran escogidos por ellos. Y crearon polo de desarrollo. Bueno, Pedro, es muy grato, pero el tiempo se nos agotó. Seguiremos conversando sobre el atletismo, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Cali Escribe. A usted, doctor Varela, yo le agradezco muchísimo, y sería muy bueno que en una ocasión tuviera la oportunidad de hablar en la parte del atletismo, los entrenadores que hemos tenido, los directivos que hemos tenido en el Valle del Cauca. Lo vamos a hacer porque hace parte de lo que vamos a construir los 100 años del deporte vallecaucano. Sí, de la Escuela Nacional del Deporte, que también... Muchas gracias, Pedro. A usted, doctor Varela, muy amable.